Sí, fue una excelente presentación. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes acerca de un principio de liderazgo que básicamente yo lo denomino y otros también la clave. Es una clave. Todas estas cosas que estamos hablando en realidad son clave. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de muchas claves en el liderazgo, porque en primer lugar recordarán que empezamos hablando acerca de que un líder es un siervo, siempre es un siervo, y un líder siempre es un seguidor o un aprendiz, ¿no? Siempre está aprendiendo y siempre está siguiendo, siempre está sirviendo. Eso es importante porque si un líder deja de aprender, deja de servir, también deja de liderar en su influencia. Entonces, muy importante eso. También aprendimos la semana pasada, o concluimos hablando acerca de que el liderazgo es influencia. Y la semana anterior a esa hablamos acerca de cuánta influencia estamos teniendo en nuestro entorno, a quién o a quiénes estamos influenciando. Entonces era importante descubrir por medio de ese dibujito esas líneas que hicieron, a qué personas o grupos estamos influenciando y hasta dónde está llegando nuestra influencia por medio de esas personas que son relaciones también con las que nos conectamos a diario. Así que hoy día vamos a compartir algo acá también en la pantalla. Ahorita les comparto. Ujú. Muy bien. Bien, estos son los principios establecidos hasta hoy día. Los líderes somos seguidores y siervos. Número uno, muy importante. Y número dos, liderazgo es influencia. Esto es vital para nuestro liderazgo y el desarrollo de otros también. Algo que quiero compartir con ustedes hoy día tiene que ver con las prioridades. Prioridades. Esto es muy importante, hablar de las prioridades. Hay una escritura, y antes de eso quiero mostrar esta imagen y también comentar. Primero que todo, Jesús no lo hizo todo él solo. Si nos damos cuenta en las escrituras, podemos ver que Jesús no trabajó solo, sino que entrenó a sus discípulos para continuar con su ministerio. Dedicó 3 años, no solo a elegir, sino que a entrenar a los discípulos para que los discípulos después continuaran con el trabajo que él les enseñó. Y eso implica tener prioridades. En varias ocasiones vemos a Jesús asumiendo muchas cosas encima, teniendo muchas cosas que hacer, pero también definiendo prioridades. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, no voy a leer la escritura, pero voy a referenciar nada más. En Marcos capítulo 1 se le ve con un tremendo ministerio donde está sanando personas, donde está ayudando gente. Y dice la escritura que se levantó muy temprano y de madrugada para ir a orar. Y se alejó. De repente sus discípulos lo fueron a buscar y lo encontraron en ese lugar apartado y le dijeron, ¿no? Mucha gente te busca y vamos, básicamente le incitaron a ir para continuar sanando y predicando, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús les hizo entender que él tenía que ir a otras partes porque había sido enviado básicamente para predicar. Entonces se levantó y se lo llevó con él a otros lugares, porque había muchos lugares donde él tenía que predicar. Así que por medio de la oración, él también fue direccionando su ministerio y priorizando las cosas más importantes dentro de su ministerio también. Él sanaba, él predicaba, él enseñaba, ayudaba a muchas personas, alimentaba, pero tenía prioridades. Y algo muy importante en liderazgo es tener prioridades claras, porque si no tenemos claras las prioridades, si no Toma, tenemos, guárdale coche. si no tenemos claras las prioridades, vamos a estar definitivamente haciendo muchas, pero muchas cosas y no siendo efectivos en las cosas que realmente tenemos que hacer como líderes. Así que mira esta escritura. Hay una escritura aquí en Efesios capítulo 5, versos 15 al 16. Y esta va a ser la escritura que necesitan memorizar. Efesios 5, verso 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Pablo está diciéndole a los de Éfeso que debían cuidar su estilo de vida.
¿Y cómo tenían que cuidarlo? No viviendo como las personas que no eran cristianas o que eran cristianos inmaduros, sino que como personas sabias, personas que sabían pensar, personas que sabían reflexionar, personas prudentes que podían mirar mucho más allá de las cosas que estaban haciendo, es decir, podían pensar en las consecuencias incluso de lo que hacían. Y alguien que es capaz de ser sabio, pues es capaz también de poner prioridades, porque si actuamos con impulso, por ejemplo, movidos por emociones y no por sabiduría, por reflexión, por meditar en las cosas que estamos haciendo, si nuestras agendas, por ejemplo, porque todos tenemos de cierta manera una agenda diaria, semanal, mensual, anual, si nuestras agendas, por ejemplo, reflejan muchas cosas que no tienen realmente un impacto en la vida de los demás, sino más bien son una carga, entonces no estamos aprovechando bien el tiempo sabiendo que nuestro tiempo es corto, que no tenemos una gran cantidad de tiempo, ni que el tiempo aquí en la tierra es eterno, sino que sabemos que nuestro tiempo como cristianos es corto. Tenemos de pronto 5 minutos para poder influenciar a una persona con algo que le va a ayudar. Por ejemplo, hoy día Mili compartió en estos minutos muchas cosas que de su lectura le influenciaron. Ahora ella buscó la manera de aprovechar el tiempo que tenía para poder compartir con nosotros todas las cosas que aprendió. Y obviamente había más, porque tú sabes, después de leer un libro hay muchas cosas que te quedan. Entonces ella buscó aprovechar al máximo cada momento que se le dio para poder compartir lo que más le había impactado a ella del libro. Por ende, un principio que podemos tomar acá es que necesitamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Ahora, aprovechar al máximo el tiempo que tenemos no significa hacer muchas cosas en el tiempo que tenemos. Todo lo contrario. Cada vez que aprovechamos mejor el tiempo implica hacer menos cosas con el tiempo que tenemos. Así que vamos a ir hablando de esto. Fíjese que una de las cosas más difíciles de hacer, una de las cosas más difíciles de hacer es establecer en la vida es establecer prioridades. Pues ¿por qué cuesta eso? Porque estamos acostumbrados, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer demasiadas cosas. A hacer demasiadas cosas, sobre todo cuando estamos empezando a incursionar en el liderazgo, buscamos hacer la mayor cantidad de cosas posibles porque pensamos que haciendo más podemos ayudar mejor a la gente. El punto es que después de un tiempo, por hacer tantas cosas, ocurren dos temas importantes. Te vuelves en alguien que no es eficiente porque está disparando para muchos lados y además te cansas y terminas agotado. Y un líder agotado en realidad no puede servir a los demás porque está cansado. Así que es bien importante considerar esto. Una de las cosas más difíciles de establecer en la vida son las prioridades. Por otro lado, dos cosas que nos cuestan hacer mucho es pensar y hacer en orden de importancia. Ahora, de esto vamos a hablar hoy día, necesitamos priorizar y priorizar implica ordenar las cosas de acuerdo a lo que es más importante y que solamente nosotros podemos hacer. Porque si te pones a pensar en todo lo que tú haces diariamente en tu vida diaria, en tu ministerio, en tu trabajo, de pronto podemos estar haciendo muchas cosas, pero no necesariamente esas cosas las podemos hacer solamente nosotros. Voy a repetir eso. Puede que estemos haciendo muchas cosas, pero no necesariamente esas cosas las podemos hacer solamente nosotros. ¿Qué implica priorizar? Priorizar implica poner en orden todo lo que estamos haciendo en nivel de importancia y en nivel de solo lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo hoy día en mi casa, y hablo del contexto de la familia, por ejemplo. Yo puedo hoy día levantarme temprano por la mañana, preparar el desayuno, empezar a armar el almuerzo, preparar las tostadas para la siesta, como se dice acá, o la once, como se dice en Chile, y después preparar la cena. Pero esas cosas tienen que ver con las cosas más importantes que yo necesito hacer en mi día a día para funcionar mejor como líder en el lugar donde yo me desempeño. Puede que esas cosas
pueda hacer otra persona para yo dedicarme a lo que realmente necesito enfocar mi tiempo? Necesitamos pensar y hacer en orden de importancia. Eso es muy, muy vital dentro del liderazgo y al momento de establecer prioridades. Planear y establecer prioridades para las responsabilidades que tenemos es lo que diferencia a un líder del resto de las personas. Y con esto no estamos menospreciando a nadie, pero como estamos hablando de liderazgo, un buen líder necesita planear y establecer prioridades para las responsabilidades que tiene. Eso diferencia a un líder del resto de las personas. Si un líder no planea, si un líder no establece prioridades, ya lo dije, va a ser ineficiente. Y cuando somos líderes ineficientes, las organizaciones sufren por nuestra falta de eficiencia. Entonces es tan importante considerar primero un plan de trabajo y establecer las prioridades en base a las responsabilidades que tenemos. Los líderes se distinguen por un verdadero sentido de prioridades. Un líder siempre está pensando en cuáles son las cosas más importantes que tengo que hacer. Y de estas cosas más importantes, cuáles son las que yo nada más puedo hacer. Porque a veces nos cargamos con muchas situaciones que resolver. Pero los líderes necesitamos siempre estar pensando en qué es lo que voy a hacer y cuán importante es eso. Siempre necesitamos priorizar. ¿Qué es prioridad? Aquí voy a compartir algunas cosas acerca de prioridad. Prioridad es algo que demanda nuestra atención. Si te acuestas esta noche, por ejemplo, pensando en algo que es tan importante y casi no puedes dormir, eso es una prioridad. Si te levantas en la mañana pensando en eso, eso es una prioridad. Entonces, una prioridad es algo que demanda nuestra atención. Es algo que amerita nuestra pronta atención. No es que podemos dejarlo para mañana, es algo que necesitamos hacer ahora. Una llamada de teléfono, una coordinación con alguien, escribir el título de un sermón, empezar a trabajar en una reflexión para poder enviar a las personas. Algo que amerita nuestra pronta atención. Una prioridad es algo que recibe pronto nuestros recursos. Si es algo prioritario, no vamos a dejar para mañana, para pasado o para una semana más poder atender con los recursos que tenemos. Una prioridad es algo que tiene el derecho de reemplazar a otras cosas. Ahora, fíjate en esto. Una prioridad es algo que tiene el derecho de reemplazar a otras cosas. Por ejemplo, en mi trabajo. Una prioridad para mí es estudiar la Biblia para preparar mi sermón del domingo. Y hay días que dedico para eso. Generalmente viernes y sábado están dedicados completamente a preparar mi sermón de domingo. Y me refiero a escribir, a poner las ideas en el papel, a ordenar el bosquejo, a trabajar en las reflexiones, en buscar los ejemplos. Viernes y sábado generalmente trabajo en eso. Pero durante la semana estoy pensando a partir del lunes, por ejemplo, en qué es lo que Dios quiere que yo enseñe fin de semana. Entonces ya estoy pensando a partir del lunes y algunas veces después del sermón del domingo ya estoy pensando en qué es lo que Dios quiere que enseñe el próximo domingo. Entonces el sermón para mí es una prioridad y por ende demanda mi atención. Así que todos los días estoy dedicado a pensar un poco en ese sermón, en ese tema, para que Dios muestre. Entonces estaré orando, estaré leyendo la Biblia. Si es un tema que Dios ha puesto en mi corazón, estaré buscando escrituras para eso, a partir del lunes o después del domingo en la tarde. Y llegaré al viernes y sábado para trabajar en el bosquejo, terminaré el sermón el domingo por la madrugada y luego predicaré mi sermón el domingo en la iglesia. Pero eso demanda mi atención. Amerita mi pronta atención, porque no puedo dejar para último el sermón del domingo, pues si no me voy a llenar de estrés, que ya me pasó cuando recién estaba empezando a predicar. Ese sermón recibe mis recursos, recibe los recursos que yo tengo, es decir, todo lo que yo conozco de ese pasaje lo recibe el sermón. Los libros que tengo acerca de ese pasaje reciben mi atención. Las meditaciones van enfocadas a esa atención para desarrollar mi sermón. Entonces ese sermón tiene atención
tiene el derecho de reemplazar otras cosas, como un asado o como un churrasco. Muchas veces el asado es lo mismo que el churrasco, ¿no? Ya en Chile es un asado, aquí es un churrasco. Pero muchas veces no he ido a un churrasco o a un asado porque tengo que trabajar en mi sermón. Y justo el churrasco es un día sábado o un día viernes, así que otros comerán mi parte, pero yo necesito reemplazar cualquier cosa que me distraiga con mi prioridad. Así que eso me ayuda a trabajar en mis prioridades. El liderazgo que es efectivo conlleva el manejo de prioridades. Es importante considerar las prioridades. Recuerdo que cuando recién me hice un cristiano, hace algunos años nomás, eh, las personas me pedían algo y yo le decía sí a todas las personas porque no tenía prioridades. Me pedían que ayudara a trasladar a un hermano, que compartiera con alguna persona, que estudiara la Biblia con uno, con dos, con tres, con cuatro, y que compartiéramos la fe aquí, allá. Hacía muchas cosas, pero hacía muchas cosas que realmente no influían tanto en los demás y que tampoco me hacían una persona más eficiente, sino que simplemente me llenaba de actividades. Entonces llegó un punto en mi vida en que aprendí a decir sí y aprendí a decir no. Porque cuando dices sí y cuando dices no, estableces prioridades. Y una prioridad demanda tu atención, amerita tu pronta atención, recibe todos tus recursos y tiene el derecho de reemplazar incluso a otras cosas. Así que es importante considerar que el liderazgo efectivo conlleva el manejo de las prioridades. Una de las cosas importantes que menciona Miles Monroe, creo que alguien está leyendo un libro aquí de Miles Monroe, el doctor Miles Monroe, fallecido ya. Eh, Dice esto: los líderes debemos aprender a distinguir entre lo que es realmente importante para nuestra vida y el cumplimiento de nuestros propósitos y lo que es algo urgente, pero temporal. También debemos descubrir cómo distinguir entre las opciones que son buenas para nosotros y las que son mejores. Debido a esto, nuestras agendas deberán estar ajustadas, pero con pocas cosas por hacer. Con pocas cosas por hacer. Hay semanas en que mi agenda está saturada. Generalmente cuando está saturada es porque no voy a predicar el domingo. Pero cuando voy a predicar el domingo, hago todo lo posible porque mi agenda tenga la menor cantidad de tiempos o de reuniones posibles, porque de lo contrario quita mi atención sobre lo más importante. Y como dice Monroe, un líder debe aprender, y esto es algo que debemos aprender. Nosotros los líderes debemos aprender entre lo que es realmente importante para nuestra vida y el cumplimiento de los propósitos que tenemos o que Dios ha puesto sobre nosotros, y lo que es algo urgente, pero temporal, es decir, que es urgente, pero no necesariamente demanda toda nuestra atención. También dice, debemos descubrir cómo distinguir entre las opciones que son buenas para nosotros y las que son mejores. Un líder necesita evaluar todo lo que hace, necesita evaluar su agenda, los tiempos que va a pasar con las personas, porque esos tiempos que va a pasar con las personas pueden complicar de cierta manera cumplir con un propósito que Dios le ha dado. Entonces es importante tener prioridades. Otra cosa, tener una gran cantidad de actividades, tener una gran cantidad de actividades, no nos hace más efectivos al final del día. Al contrario, una gran cantidad de actividades nos vuelve ocupados e ineficientes. Haz la cuenta, por ejemplo. Tú puedes hacer la cuenta, puedes considerar tu agenda de esta semana. Mira tu agenda de la semana o del mes y fíjate cuántas actividades tienes en tu agenda. Hay algunos de nosotros probablemente tenemos pocas actividades y otros muchas. Tal vez alguien tiene el equilibrio. Es difícil conseguirlo. Pero fíjate, si tienes una gran cantidad de actividades, evalúa si fuiste tan efectivo al final del día. Porque muchas veces, al tener muchas actividades, no nos volvemos eficientes, sino que nos volvemos personas muy ocupadas. Y eso no ayuda a tu liderazgo. Hay que tomar... sí, adelante, Paola, cuéntanos.
Levantaste la mano, ¿necesitas decir algo? Ah, no, ok. Perdón, Buenísimo. perdón, se me marca. Está bien, no, no hay problema. Entonces, por ejemplo, hay una escritura en Hechos capítulo 6, donde la mayoría debe conocer, los apóstoles se encontraron con una dificultad porque ellos estaban sirviendo a las personas miembros de la iglesia, y era una iglesia grande porque creció mucho. Pero en ese momento se dieron cuenta de que necesitaban algunas personas que hicieran una parte de su trabajo para que ellos pudieran priorizar. Fíjate, aquí en Hechos capítulo 6, la escritura nos dice que en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, los judíos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas, perdón, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Lo siento, se me fue la internet, así que me tuve que conectar a mi teléfono, así que estoy desde mi teléfono ahorita conectado. Eh, Voy a intentar seguir compartiendo la pantalla. Ya pensábamos, Cristian, que no éramos tu prioridad. ¿Viste? Se me fue. Ha estado muy inestable la internet aquí en mi zona, así que lo siento. Pero bueno, Oh, seguimos entonces con esta escritura, ¿no? Ustedes están viendo la escritura y conocen, me imagino, esta escritura, así que no la voy a leer completa, pero debido a toda esta situación que estaban enfrentando los apóstoles, propusieron a la iglesia elegir algunos hombres para que pudieran servir las mesas. No porque no era importante servir las mesas, era importante, pero los apóstoles necesitaban empezar a enfocarse nuevamente en predicar y en orar. Fíjese aquí en el verso 4, dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. De lleno a la oración y al ministerio de la palabra. A lo mejor alguien podría pensar, pero si los apóstoles pueden hacer eso, pueden servir. De hecho, a veces ocurre en las congregaciones que la misma congregación espera que los líderes hagan todo el trabajo. Para eso están los líderes. O si hay un líder, por ejemplo, que es pagado por la congregación, pues para eso se le paga. Entonces, las personas de pronto tienden a pensar que los líderes estamos en las congregaciones o en las organizaciones para hacerlo todo, y no es así. Los líderes tenemos una función de direccionar las organizaciones, las congregaciones, pero tenemos la función principal de entrenar, de capacitar a las personas para que ellos también aprendan a hacer el trabajo. Entonces, los apóstoles se encontraron con esto y dijeron, no, necesitamos otras personas que nos ayuden para que nosotros podamos enfocarnos en nuestras prioridades. ¿Y cuáles eran sus prioridades? Orar y predicar la palabra. Y cuando ellos hicieron eso, la escritura nos dice que hubo mucho fruto. Algo cambió, porque los apóstoles empezaron a cumplir con su tarea, a cumplir con su propósito. Para ellos lo más importante era predicar y orar. Y esas cosas las tenían que hacer ellos, porque Jesucristo les encomendó esa tarea. No se la encomendó a otros en ese momento, sino que a ellos. Así que ellos tenían que enfocarse de lleno en lo que era su prioridad. Un detalle importante aquí es que hacer menos es lograr más. Hacer menos es lograr más. Diferente a lo que muchas veces se piensa. Hacer más es lograr más. No, hacer menos es lograr más. ¿Por qué? Porque enfocas todos tus recursos en lo más importante. Un señor llamado Howard Hendricks dice, el secreto de la concentración es la eliminación. A veces tenemos muchas cosas que hacer y de eso estamos hablando. Tenemos tanto que hacer. Y este hombre dice, el secreto de concentrarse, básicamente de enfocarse, es eliminar las cosas que realmente no nos ayudan a cumplir con nuestro propósito. Hacemos demasiadas cosas y eso afecta nuestro liderazgo. Y cuando hacemos demasiadas cosas y nuestro liderazgo está afectado, recuerda que somos influencia, pues no podemos influenciar con los dones que Dios nos dio a las personas que están con nosotros, porque estamos haciendo mucho.
cuanto menos hagamos, más vas a lograr. Ahora, esto no habla de ser perezoso o ser flojo. Me refiero a cuanto menos cosas hagamos, más vamos a lograr porque vamos a enfocar más en lo que mejor hacemos. Cuanto menos hagamos, más permitiremos que otros logren alcanzar sus objetivos. Ahora, esto es importante porque suponte que estás en un grupo de 10 personas y tú lo haces todo. Pues cada vez que lo haces todo, no permites que los demás crezcan. Si dejas de hacer algunas cosas para que otros lo hagan, esas otras personas van a crecer y te van a apoyar en tu liderazgo, como lo hicieron los apóstoles. Ellos dijeron, nosotros necesitamos predicar y orar, esa es nuestra prioridad, pero estamos haciendo algo importante, que es servir las mesas. Así que a partir de ahora vamos a pedirles, por favor, que busquen hombres que sirvan las mesas para que nosotros podamos predicar y orar. ¿Y qué pasó? Creció el ministerio, pero al mismo tiempo se supieron necesidades porque otras personas crecieron en el servicio. Entonces esos hombres crecieron y Dios también los usó, y Dios, de esos mismos hombres que escogió la iglesia en Pentecostés, después fueron hombres que sirvieron en otros roles. Había un evangelista y otros roles también que fueron importantes para la congregación. Entonces, cuanto menos hagamos, más vamos a lograr. Cuanto menos hagamos, más permitiremos que otros logren. Muchas veces hacemos cosas, y esto es importante, para las que no somos realmente buenos. Muchas veces hacemos cosas para las que no somos realmente buenos. Perdemos el tiempo intentando hacer cosas para las que no fuimos creados, o cosas en las que no tenemos el don de Dios, sino que otros lo tienen. Por ejemplo, de acuerdo a lo que me dicen, yo soy bueno predicando. O sea, esto es algo que ya con el tiempo Dios me ha mostrado, mi familia me ha dicho, otros hermanos me han dicho que soy bueno predicando. Considero que soy bueno predicando. Entonces ese es un don que tengo, que Dios me desarrolló y lo he ido desarrollando en el tiempo. Pero no soy tan bueno administrando. No soy un administrador, soy un predicador. Soy bueno, por ejemplo, lanzando una visión al grupo para poder desarrollar algo para la iglesia, por ejemplo, pero me cuesta un poco más trabajar en los detalles. Me cuesta más trabajar en los detalles, en lo más minúsculo del plan. Así que yo puedo tener una visión, puedo pensar en la visión, puedo entregar la visión, puedo dialogar con los hermanos, pero al final del día la armamos con todos los demás, porque no puedo hacer todo yo solo. Hay cosas para las que no soy muy bueno. Sé preparar un sermón y una clase, pero planificar actividades no es mi punto fuerte. Hay otros que tienen ese talento. Por ejemplo, en los primeros años de mi ministerio no hice nada para perfeccionarme, o sea, no estudié mucho, no me preparé, no fui al instituto, al seminario, nada de eso, solo me enfoqué en hacer lo que se me decía que tenía que hacer. Y como no me perfeccioné como comunicador, pues fueron años en que realmente no influencié de la manera en que podía ser, porque me enfoqué en demasiadas cosas. Tratando de ser productivo, al final terminé siendo improductivo. Varios años después que me empecé a enfocar en estudiar y en prepararme mejor para el ministerio. Y sigo haciéndolo porque, como tú sabes, un discípulo siempre sigue aprendiendo. Entonces es importante seguir preparándose. Pero a medida que pasaron los años, mi enfoque dejó de ser en muchas cosas y más bien fue reduciéndose a una o dos. Hoy en día, en lo que más enfoco mi tiempo es en la predicación y la enseñanza y en el liderazgo. Son las dos cosas que más me consumen y las que más busco desarrollar. Y hay otras áreas, por ejemplo, en el equipo de trabajo que tenemos aquí, donde yo hago esto, yo enseño, yo predico, yo lidero, pero comparto el liderazgo con los demás. Entonces hay uno de los hermanos que es muy buen administrador. Él nos ayuda con toda la administración en el grupo. Mi esposa es muy buena organizando las cosas. Para ella incluso a veces me organiza mi agenda porque yo me desordeno con tantas cosas. Ella viene y me dice, no, mira, tenés que enfocarte aquí y aquí y este tiempo no lo puedes pasar ahora, mejor enfócate acá. Y hasta me dice las horas en que yo podría hacerlo mejor porque ella es muy organizada. Yo soy bastante desordenado, entonces ella me ayuda mucho a suplir esa necesidad que yo no puedo suplir. Así que es importante que cada uno de nosotros, el liderazgo, podamos eliminar cada vez más
para poder ser más efectivos y lograr muchas cosas con los dones que Dios nos ha dado. Esta es una historia interesante, ¿no? Porque ocurrió que le dijeron a un hombre que si trabajaba lo más duro posible en su vida, podría llegar a ser rico. Y a lo mejor te han dicho eso, ¿no? Si te enfocas y trabajas duro en el trabajo que tú tienes, con el tiempo vas a conseguir muchas cosas, vas a ser rico, vas a tener tu casa, un auto, qué sé yo. Pero resultó que este hombre, el trabajo más duro que hacía era cavar hoyos. Él cavaba agujeros. Ese era su trabajo. Hacía hoyos, hacía agujeros en los jardines y plantaba verduras y plantas. Así que su trabajo más duro era cavar hoyos. Bueno, la cosa es que siguió el consejo y empezó a cavar hoyos en el patio de su casa. Cavó hoyos por todos lados. Se la pasó cavando hoyos, pero no terminó siendo más rico, sino que terminó con un tremendo dolor de espalda, porque se dedicó a seguir el consejo que le habían dado. Entonces, el trabajar y trabajar duro en algo no necesariamente nos va a llevar a ser exitosos. A lo mejor va a perfeccionar algún área dentro de un contexto, pero no necesariamente cuanto más duro trabajemos, vamos a lograr algo, sino que cuanto más inteligentemente lo hagamos, aprovechando bien el tiempo. Acuérdate de la escritura que compartimos al principio. Mientras mejor aprovechamos nuestro tiempo, más resultados trae también para nuestro ministerio. Algo que hay que considerar acá es que es importante, por ejemplo, renunciar a lo que tenemos ganas de hacer. Y esto es interesante porque muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero necesitamos renunciar a lo que tenemos ganas de hacer y empezar a enfocar nuestro esfuerzo en las áreas que Dios nos ha dado para fortalecerlas. Queremos hacer muchas cosas, claro, queremos servir a mucha gente, sí, queremos liderar muchas cosas, queremos cantar, queremos evangelizar, queremos estudiar la Biblia con las personas, queremos predicar, queremos servir a los más necesitados, muchas cosas queremos hacer y son cosas buenas. Pero el liderazgo necesitamos, para ser efectivos, renunciar a las cosas que tenemos ganas de hacer y empezar a enfocarnos en las áreas donde Dios nos ha dado algún don. Romanos 12 nos dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Fíjate que en cada una de estas cosas no nos dice, si tienes el don de prestar un servicio, entonces anima, entonces enseña, entonces socorre a los necesitados, da con generosidad. No, no nos dice eso. Nos dice básicamente, si tienes el don de prestar un servicio, entonces préstalo. Es decir, enfócate en tu don, enfoca en el área fuerte que Dios te ha dado, en el área de fortaleza. Enfócate en lo que solo tú puedes hacer, porque hay otros que no lo van a hacer como tú. Enfócate en esa área. Trabaja en el área de fortaleza. A veces nos enfocamos, hermanos, tanto en querer superar nuestras debilidades. A veces todos tenemos debilidades y fortalezas, pero a veces tenemos la idea de que necesitamos trabajar mucho más en nuestras debilidades para que ya no sean debilidades, sino que se transformen en fortalezas, pero al hacer eso descuidamos nuestras fortalezas. Y en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar cada vez más en nuestras fortalezas, porque esas fortalezas son el don que Dios nos ha dado. Entonces a veces uno quiere crecer, qué sé yo, quiere predicar, pero también quiere cantar. O quiere cantar, pero también quiere servir a los necesitados. Y no está mal dedicar cierto tiempo a esas cosas, pero si no son el don que Dios te dio, vas a estar perdiendo tu tiempo. Y no vas a estar dando a los demás el don que Dios te dio a ti. Entonces es importante tomar conciencia acerca de estas cosas. Necesitamos renunciar a lo que tenemos ganas de hacer para empezar a enfocar nuestro tiempo, esfuerzo, recursos en las áreas que Dios nos dio para fortalecerlas cada vez más. Esto es importante.
Andy Stanley, un pastor evangélico, bautista, dice, haga solo lo que puede hacer, haga solo lo que puede hacer o lo que usted puede hacer. Muchos de nosotros debilitamos nuestro potencial invirtiendo mucho tiempo en áreas de nuestras vidas en donde tenemos menos potencial. Y esto habla de los dones. Queremos hacer algo, pero no tenemos el don. Entonces empezamos a esforzarnos para que ese don crezca. Pero ¿y qué tal si Dios no quiere que ese don crezca? Si ese don se lo dio a otro en tu equipo de trabajo, por ejemplo. Si el don que tú quieres tener se lo dio a un hermano que está al lado tuyo y a ti te dio otro, pues necesitas trabajar en el don que Dios te dio y ayudar al hermano a que desarrolle el que Dios le dio a él. De esa manera podemos invertirnos mejor y utilizar mejor nuestro tiempo. Entonces, muchos de nosotros debilitamos nuestro potencial o nuestros dones invirtiendo mucho tiempo en áreas o dones donde tenemos menos potencial. Es importante el enfoque, importante el enfoque. Voy a parar la grabación un momento porque quiero pedirles que hagamos un ejercicio rápido. Entonces ella anota cuáles son las 3 o 4 cosas que solo tú puedes hacer. Luego, una vez que tengas esto te lo voy a pasar también para que tú lo veas, ¿no? Puedes desarrollarlo mejor también en tu casa. Puedes preguntarle también al que está contigo o a los que te conocen, te puedes reunir con 2, 3 personas y preguntarles si es que tú no sabes. Preguntarles, por ejemplo, cuál es el talento que ellos ven en ti, el don que ellos ven en ti, si es que aún no lo desarrollas o no lo has descubierto. Y luego también puedes preguntar, si es que no te das cuenta, cuáles son las 3 o 4 cosas que solamente tú puedes hacer. Le puedes decir a tus compañeros, a tus amigos, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que tú ves que solamente yo puedo hacer? Pensando en el don que tengo. Y ahí te van a decir, mira, lo que tú puedes hacer realmente, o lo que solo tú puedes hacer porque nadie más lo hace como tú, es esto. O de este grupo de 10 personas, solamente tú tienes este talento, los demás no. O tú lo tienes más desarrollado, a los demás necesitamos crecer. Entonces ahí tienes un ejercicio. ¿Cuáles son las 3 o 4 cosas que solo tú puedes hacer? En segundo lugar, de esas cosas, de esas 3 o 4 cosas, piensa en las que nadie más que tú lo puedes hacer. Es decir, ¿cuáles de esas cosas están alineadas con tus dones o talentos? ¿Para cuáles de ellas solo tú las puedes desarrollar muy bien? Y esto no es ser egoísta, ¿no? Es pensar básicamente en el don que Dios me ha dado. Si Dios me dio un don, no es para mí el don, es para compartirlo con los demás. Pero como Dios me lo dio y como somos buenos administradores también de los dones que Dios nos dio, como hablábamos al principio de las lecciones, el primer tiempo que hablamos, necesitamos administrar también estos dones, pero para el beneficio de los miembros de la iglesia, de los miembros de nuestra organización. Entonces, de esas 3 o 4 cosas que anotaste o que vas a anotar en tu hojita, piensa en las que nadie más que tú puede hacer. ¿Cuáles de esas cosas están alineadas con tus dones o con tus talentos? ¿Para cuáles de ellas puedes desarrollarlo muy bien? Por ejemplo, si yo sé que aquí hay algunos hermanos que están en la música, ¿no? Algunos pueden tocar un instrumento mucho mejor que los demás. Y no está mal, los otros están aprendiendo. Pero hay unos que realmente pueden tocar bien ese instrumento, que tienen el talento, o que tienen el don, y ellos pueden tocar bien ese instrumento. Entonces, esa es un área en la que definitivamente tienes que desarrollarte y tienes que seguir trabajando, porque puede ser una fortaleza para ti. A lo mejor en tu grupo no hay quien toque ese instrumento como tú. Entonces necesitas ponerlo eso en el número 1 o en el número 2, dependiendo si tienes otras actividades o talentos. Sigue trabajando en esto a medida que avanza la semana para que puedas definir bien cuáles son estas áreas. ¿Y qué hacemos con lo que queda en el aire? Porque cuando nosotros priorizamos, cuando empezamos a priorizar, es decir, cuando empezamos a escribir en el papel todo lo que hacemos, porque puedes escribir todo lo que haces en tu ministerio, por ejemplo, puedes escribir yo me levanto en la mañana y hago esto, 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 esto y esto. Y después
esto es lo más importante, o esto tiene que ver con mi don. Entonces, de estas 10 cosas, en realidad yo soy bueno en una o en dos. ¿Qué hago con las otras 8? Porque me quedan 8 cosas en el aire. Pues delégalo, delégalo. Dale las 8 cosas que te quedan en el aire a personas que puedan hacerlas. Si, por ejemplo, esto es algo que recuerdo cuando estábamos iniciando, por ejemplo, una iglesia o la misión allá en Viña del Mar, que generalmente pasa cuando uno empieza una iglesia con poca gente y pocos recursos, termina haciendo mucho de todo. Así que me acuerdo que junto con los hermanos que estaban en la misión, hacíamos muchas cosas para que la reunión funcionara o para que la iglesia anduviera. Pero yo me acuerdo que llegábamos temprano, por ejemplo, con mi esposa. Algunas veces nos tocaba abrir la puerta, otras veces nos tocaba arreglar la silla, algunas veces teníamos que repartir la cena y la ofrenda y después teníamos que predicar y a veces estaba cantando en el coro, después tenía que predicar, después tenía que atender los niños, muchas cosas, hasta que aprendí a delegar. Y no es fácil porque cuando delegamos corremos el riesgo de que las personas a las que les delegamos no hagan las cosas como las haríamos nosotros. Pero ahí está la tarea del líder. El líder necesita delegar y dar seguimiento. Delegar y entrenar para que la gente vaya haciendo mejor lo que tiene que hacer. Entonces, si tienes 10 cosas en tu agenda, pero solamente 2 son las que hacen mejor, las otras 8, delégalas. Entrégaselas a personas que puedan apoyarte en tu trabajo, que puedan ayudarte y que ellos van a crecer en eso, ¿no? Tienes que también identificar en qué área las demás personas pueden crecer. Pero si quieres cantar y predicar, pues ve lo que Dios te dio. Si el don tuyo es predicar, entonces dedícate a predicar. ¿Y quién va a cantar? Pues van a haber hermanos que lo van a hacer. Así que tienes que delegar y confiar en que Dios también va a trabajar en esos hermanos. Así que la tarea de delegar es muy, pero muy importante. La delegación es una habilidad que consiste en saber identificar cómo y cuándo se puede asignar una tarea a otra persona. La delegación es una habilidad que consiste en saber identificar cómo y cuándo se puede asignar una tarea a otra persona para que esa persona la realice. Al hacerlo, es decir, al delegar una tarea en otra persona, estamos permitiendo que el trabajo en equipo se desarrolle y podamos juntos alcanzar los objetivos de la organización en un tiempo menor. Es importante la delegación, pero para delegar necesitas identificar también cómo y cuándo hacerlo. Por ejemplo, quieres predicar y cantar, y hay una persona que tú sabes que tiene el talento o el don para cantar. Pues antes de asignarle la tarea, necesitas pasar tiempo con esa persona, hablar con esa persona, decirle lo que esperas de esa persona, incluso probar a esa persona en el ministerio de las canciones, por ejemplo. Y una vez que ya esté todo hecho, todo eso probado, pues entonces ya puedes delegar esa responsabilidad en él o en ella. Y decirle, mira, yo no puedo cantar y predicar, necesito que me ayudes con las canciones. Así que a partir del domingo o de la próxima semana, el próximo mes, te vas a encargar de las canciones. Trabajemos en el programa, veamos qué canciones vamos a tener, según los temas que vamos a predicar, pero tú te vas a encargar de esto. Y entonces delega esa responsabilidad en otra persona, para que juntos puedan formar equipo y los objetivos se alcancen en un tiempo menor. Eso es importante. Delegar implica confiar. Delegar implica confiar parte de nuestra responsabilidad, porque todos tenemos responsabilidad. Los líderes tenemos responsabilidad sobre las personas que dirigimos, sobre la organización que dirigimos, en el contexto en que nos encontramos. Así que tenemos responsabilidad de lo que hacemos. Pero delegar implica confiar parte de esa responsabilidad en las manos de otra persona que esté calificada, por ejemplo, para poder hacer la tarea que se le está encomendando. Ahora, delegar, ¿qué hace delegar con nosotros? Pues reduce nuestro nivel de estrés, evitando que acumulemos trabajo, por ejemplo, porque tenemos que hacer muchas cosas, tengo que hacer esto, lo otro.
Entonces, si yo delego, estoy dando parte de mi responsabilidad a otra persona porque esa persona lo va a hacer mejor que yo. Delegar permite que las personas se desarrollen y crezcan. Entonces, al delegar, estás permitiendo que otras personas se desarrollen y crezcan también, que puedan desarrollar los dones que Dios le dio. Delegar ayuda a que las personas adquieran mayor conocimiento en sus áreas fuertes. Hay miembros de las organizaciones que tienen áreas fuertes, o sea, tienen áreas que pueden desarrollarse en áreas fuertes, pero nunca se desarrollan porque los líderes no delegan en esas personas. Entonces los líderes tenemos que aprender a delegar para ayudar a que la gente que está con nosotros adquiera mayor conocimiento en sus áreas fuertes. Delegar incrementa el nivel de confianza de las personas en nuestro liderazgo porque se dan cuenta de que no queremos hacerlo todo, de que no queremos hacer todas las cosas en la organización, que no buscamos el crédito por hacerlo todo, sino que queremos que los demás crezcan, que los demás se desarrollen, que tenemos visión por las personas y queremos que los demás crezcan, se desarrollen y den mucho fruto con los dones que Dios les dio. Entonces eso hace que la gente confíe también en sus líderes, porque ve que sus líderes no quieren hacerlo todo solo, sino que quieren que también los demás crezcan. Delegar permite que las personas se comprometan más con el trabajo debido a que sienten confianza en sus líderes. Un líder que delega muestra confianza en las personas. Y esas personas van a hacer el trabajo con ganas, con gusto. ¿Por qué? Porque tienen la confianza de su líder. La gente quiere que su líder confíe en ellos. Entonces es muy importante delegar en los demás. Así que hay varios factores aquí que tú te das cuenta ayudan para que podamos comprender más profundamente el arte del delegar. Ahora, 6 cosas al delegar. Y esto te lo voy a pasar, así que puedes repasarlo más adelante. Número 1, al delegar necesitamos definir el trabajo que las personas van a hacer. Hace un tiempo, cuando estaba en otra organización, en otra congregación, el líder de la organización delegó una responsabilidad, por ejemplo, en mí y en otros también, pero nunca definió el trabajo que teníamos que hacer. Nunca nos dijo, este es el trabajo que yo espero que tú hagas. Estos son los límites del trabajo. No, simplemente nos dijo, quiero que hagas eso, y nos dejó a la deriva. Eso no nos ayudó para nada. Entonces, necesitamos siempre definir el trabajo que esperamos de los demás al momento de delegar. Necesitamos delegar en términos de resultados, es decir, mira, vas a empezar a cantar, pero quiero que de aquí a un mes más, o queremos que de aquí a un mes más, las canciones que tenemos en la iglesia cambien. Que ya no tengamos las mismas canciones de hace 20 años atrás, sino que ahora podamos escuchar canciones doctrinalmente correctas, pero un poco actualizadas, para que no estemos cantando siempre lo mismo. Entonces eso define el trabajo en términos de resultados. Esperamos esto. Al delegar solicita confirmación, es decir, tienes que preguntarle a la persona si entendió lo que se le está pidiendo hacer. Si es que no se lo das por escrito, puedes dárselo por escrito. Cuando delegas, necesitas otorgar autoridad. Al otorgar autoridad, le estás diciendo a la persona que confías en ella o en él y que tiene autoridad sobre esa área de trabajo, sobre las canciones. Puedes tomar decisiones en base a estos parámetros, que no sean doctrinalmente incorrectas, que no sean canciones que nos van a tener malos pensamientos, sino que sean canciones que nos lleven a adorar a Dios. Y le das autoridad, pero esto lo haces tú. Fija una fecha límite, es decir, empezaste un trabajo, tenemos de aquí hasta fin de mes para cambiar el programa, para cambiar las canciones. Y una vez que entregas esta delegación, haces seguimiento para que la persona pueda también recibir cierta eh, confirmación de que está haciendo bien el trabajo o le falta algo. Al hacer seguimiento estamos diciéndole a las personas, mira, confío en ti, pero necesitamos revisar. Vamos a revisar lo que estás haciendo, a ver cómo funciona. Entonces siempre hay que hacer seguimiento. ¿Cómo vamos en esto? ¿Cómo estamos en lo otro? No podemos dejar a las personas a las que les delegamos algo a la deriva y después de un año preguntarle cómo les fue. No, tenemos que establecer límites también. Así que es importante todo esto, ¿no? Delegar no significa excluirnos de la responsabilidad.
antes de terminar. Cuando delegamos responsabilidad en otro, no significa que nosotros nos hacemos a un lado. No, al contrario. Delegar implica que estamos compartiendo nuestra responsabilidad. Seguimos siendo los líderes, seguimos estando a cargo del grupo, pero ahora compartimos responsabilidad. Entonces es importante no hacerse a un lado. Yo te dije que tú lo hicieras, así que es tu responsabilidad. Tú tienes que manejar esto. A mí no me interesa cómo te va. No, 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 eso no. Los líderes delegamos responsabilidad, pero somos responsables de las personas a las que le delegamos esta autoridad. En conclusión, en conclusión, priorizar trae consigo el delegar en otras personas para conseguir un buen fruto del trabajo de todos. Al delegar buscamos que el equipo gane, el equipo funcione, el equipo trabaje para un bien común. Delegar no significa que nos vamos a hacer a un lado de la responsabilidad, sino que la compartimos con los demás. Compartimos con los demás. Entonces formamos equipo. Ya no soy yo nada más el que hace las cosas. Ahora juntos hacemos las cosas. Yo me encargo de mi área, tú te encargas de la tuya, pero sigo siendo responsable por todo lo que pasa, porque soy el que está dirigiendo la organización. Efesios 4:16 para concluir nos dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Este pasaje habla del liderazgo en la iglesia desde el verso 11 en adelante, pero el verso 16 dice que todo el cuerpo crece y se edifica en amor debido a la actividad propia de cada miembro. O sea, todos los miembros tienen una actividad en el cuerpo y es importante que cada miembro aprenda cuál es su actividad, cuál es su don, dónde debe estar ubicado. Y esa es la función del liderazgo, ayudar a las personas a encontrar el lugar donde deben ubicarse. ¿Para qué? Para que el cuerpo entero crezca. ¿Qué piensan, hermano? ¿Cómo lo ven? ¿Qué quedaron pensando, no? Tal vez sí puedo comentar, Cristian. Claro, Creo que dale. sí, sí me he sentido muy identificado, ¿no? Con varias cosas que decías. Creo que con un buen corazón muchas veces podemos buscar suplir cada necesidad que vemos, ¿no? Y al final terminamos cargados de muchas cosas y, bueno, afecta nuestro, eh, bueno, tal vez podemos descuidar algunas cosas que son importantes. También afecta incluso nuestra salud espiritual, salud emocional, física. Ujú. Y es importante, ¿no? Saber priorizar, tomando en cuenta todo lo que nos decías, ¿no? Es bíblico y creo que hace bien a la iglesia, ¿no? Y también a uno mismo. Eso de Sí, mi parte. sí, tienes toda la Sí, razón, mi hermano. sí, sí. Adelante. Solo me uno al comentario para agradecerte, Cristian. Creo que es un tema que desde hace un tiempo veía esa necesidad de poder aprender a delegar. Y aunque a veces está en nuestra mente, creo que a veces, como tú decías, ¿no? Veamos nuestras agendas, ¿no? Veamos qué hacemos y ahí en ese examen de autorreflexión realmente podemos darnos cuenta en qué cosas crecer y pienso que es algo que particularmente quiero crecer en eso y va a ser bueno, ¿no? Me va a ayudar también incluso a nuestra propia conexión con Dios, ¿no? Porque creo que a veces somos como Marta y María, ¿no? Muy Marta, a veces me Mm. puedo ver yo, ¿no? Como haciendo cosas para Dios, pero descuidando también mi propia conexión con Dios, que es la fuente, tal vez la prioridad más grande, ¿no? Sí, Pero sí, muchas gracias, Cristian. de nada, hermanos. No, es muy bueno poder considerar esto. Muy bueno porque hacemos muchas cosas, pero no todas cosas, no todo lo que hacemos nos vuelve líderes efectivos. Y al final, cuando hacemos muchas cosas, ocurre que las personas no crecen, los líderes se cansan porque estamos haciendo nosotros todo y al final terminamos muy agotados también. Así que es muy importante el delegar, priorizar. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante, Ramiro, José.
Hola, Cristian. Gracias, Hola. hermano, por por la clase. A mí me animó algo, ¿no? Que tú compartiste y decías, hacer mucho es hacer nada, decías, y hacer poco es hacer mucho. Ujú. Entonces yo creo que es algo que necesitamos pensar, ¿no? Yo siempre en mi corazón hay que Dios nos ha dado el don para que su iglesia pueda funcionar, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Nos da el don para que la iglesia funcione, se complemente. Y a veces podemos estar tentados como a usurpar dones, ¿no? Que no vemos, pero que lo queremos hacer para que la iglesia funcione, ¿no? Y ahí nos estamos quemando, ¿no es cierto? Estamos haciendo algo que tal vez no siento al 100% el llamado, pero como no hay nadie, pues tengo que ser el hombre orquesta, digamos, ¿no? Y a veces yo veo en la calle a algunos hombres orquestas, ¿no? O sea, con una mano agarra la guitarra, con el pie agarra el platillo, con otra mano agarra otra cosa y con los hombros está haciendo bailar al muñeco. Y me da pena poder ver un líder así, ¿no? En nuestras iglesias. Y a veces los hermanos de la iglesia pueden demandar eso. Nosotros, como compartiste la anterior semana, ¿no? Ah, no, él es el líder, él le están pagando, él tiene que pagar el precio del liderazgo, ¿no? Entonces, solucioname esto, esto. Y a veces, como nosotros no ponemos ese límite sanamente, ¿cierto? Sino que queremos que con un buen corazón puedan salir las cosas, pero no estamos desarrollando el don que Dios ha dado a otros hermanos, ¿no? Entonces, gracias, Cristian. Yo creo que tengo que pensar seriamente, ¿no? En aquellas cosas que Dios me ha dado en mi corazón y poder trabajar y enfocarme en eso, ¿no? Y no tanto usurpar dones que no los tengo por necesidad, ¿no? Sino que confiar en que ellos lo pueden hacer, ¿no? Y estoy aprendiendo eso ahora, ¿no? Y el poder confiar te da tranquilidad, te da paz, te da libertad, ¿no? Pensar que otro lo puede hacer y no solamente tú. Entonces eso. Gracias, Cristian. Excelente, muy bien, hermano. Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere compartir otra cosita? ¿Algo más? Mónica levantó la mano, Cristian. Ya, adelante. Voy a leer un comentario aquí de Paola, ¿ya? Dice, me identifico con muchas cosas que debo... Se me borró. Un momentito. Me identifico con muchas cosas que debo delegar, perdón, debo salir en este momento. Saludos. Bueno, está bien. Gracias, Paola. Un abrazo. Cuídese mucho. Dale, Mónica. Sí. Algo que hemos visto con mi esposo de cerca en tiempos pasados es este error de asumir toda la responsabilidad de un líder y no delegar. Y cuando delegan, tal vez las personas que escogen no están capacitadas y a veces eso también puede crear algunas actitudes que no son buenas en algunos miembros de la congregación. Entonces es súper importante también eh, como tener la confianza, el discernimiento de ver a quiénes delegar ciertas funciones de liderazgo o ciertas tareas que requiere la congregación para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces me había quedado en ese punto que es importante delegar la responsabilidad para que el líder pueda dedicarse más también a la oración y a preparar las prioridades que tiene frente a la responsabilidad que él tiene como líder. Ese punto quería igual mencionar. Excelente. Muy Pero bueno. muy buena la clase, Amén. muy bueno Excelente. los puntos, súper Gracias. importantes.
Gracias por poder aprender de esto también. Sí, estamos aprendiendo Sí. todos aprendemos. Es un área que siempre cuesta, pero muchas gracias. Bueno, increíble, ¿no? Poder compartir acerca de esto. Algo que pueden hacer, que es un ejercicio bastante complicado, realmente. Parece simple, pero es complicado. Tomen, ya van a tener estas ideas de anotar 4 cosas que hacen, las 3 cosas que ustedes nada más pueden hacer, pero amplíenlo un poco más. Por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio fue bien interesante, porque me puse a escribir todas las cosas que yo hacía. Empecé a escribir qué es lo que yo hago, por ejemplo, en el trabajo, en el ministerio. Y empecé a escribir y terminé como con 20 cosas. 20 cosas que yo hacía. Y me gustaban todas esas cosas que hacía. Me gustaban. Pero después empecé a reducir. Dije, a ver, estoy haciendo esto y no lo puedo hacer otro. ¿Esto lo puede hacer otro? Claro, lo puede hacer otro. Me cuesta soltarlo, porque a veces cuesta soltar lo que a uno le gusta hacer. Pero bueno, esto lo puede hacer esta persona, porque él tiene el talento. Y después me quedan 19. Estoy diciendo un número nomás así al azar, ¿no? No es que eran 20, quizás eran más de 20, porque me acuerdo que eran un montón de cosas que escribí. Y empecé a reducir, a ver, esto lo puede hacer él, esto lo puede hacer él, esto lo pueden hacer ellos. Esto lo tengo que hacer yo nada más, porque esta es mi tarea aquí. Entonces esto lo puedo hacer yo, y anoté, esto es mío. Y después descubrí que era otra cosa más, y al final me quedé con 2. Dije, estas son las 2 cosas que yo nada más puedo hacer por el rol que tengo, y son las 2 cosas en las que creo que tengo el talento, el don. Entonces voy a enfocar todos mis recursos en esto. Y fue complicado porque, como tú dices, Mónica, habían personas que no estaban bien preparadas para hacer esas 18 cosas que quedaban, por ejemplo. Pero la tarea mía fue delegar y dar seguimiento, entrenar, preguntar, estructurar. Mira, yo no puedo hacer esto, lo vas a hacer tú. Por ejemplo, al principio aquí, en este grupo, yo casaba a las personas, o sea, hacía los estudios prematrimoniales los hacíamos nosotros. Casábamos a las personas con las que habíamos estudiado los prematrimoniales. Qué sé yo, un montón de otras cosas. Pero hoy día hay otros 5 o 6 personas que hacen estudios prematrimoniales, pero tuvimos que enseñarles cómo. Entonces el material lo hicimos nosotros, les dimos el material, les dijimos esto se hace así, así se hace. Y después de enseñarles, le dijimos, ahora hazlo tú, pues, ¿no? Y lo empezaron a hacer. Y claro, nos preguntaban así, ¿cómo se hace esto? Pues se hace así, así, así. Y lo fuimos estructurando y hoy día, como te digo, hay 6 personas que puedan hacer eso. Después pensé, bueno, yo tengo que predicar, pues yo soy el predicador aquí. Pero también hay otros hermanos que tienen un don en desarrollo. Entonces yo no voy a predicar todos los domingos. Voy a predicar 3 y le voy a dar una a un hermano. No a cualquiera, ¿no? Porque el púlpito también hay que cuidarlo. Pero voy a predicar 3 y le voy a dar uno a él. Al principio metió la pata en un montón de cosas porque, pucha, bueno, pero estaba aprendiendo. Entonces tuve que hablar con la congregación y decirle, mire, tengamos paciencia, está aprendiendo. Entonces mientras aprende, las cosas se van a ir dando. Hoy día tenemos un evangelista que predica súper bien, aparte de mi persona. Pero no nos quedamos ahí porque dijimos, bueno, está bien el domingo, pero hay que tener personas que enseñen en la semana. Así que tenemos 3 ancianos que enseñan en la semana. Entonces hoy día la buena carga de la predicación y la enseñanza no está sobre uno, está sobre un equipo de 5 personas. Pero delegando y haciendo seguimiento, pidiendo cuenta, enseñando, revisando sermones, eso es lo que se consigue con el trabajo de la delegación. La responsabilidad de lo que enseñan sigue siendo mía porque estoy a cargo, pero la autoridad está conferida en las áreas donde ellos pueden hacerlo. Entonces yo me hago responsable de muchos errores, pero al mismo tiempo eso permite que los hermanos sigan creciendo. Entonces es parte de